estructura y contenido de un artículo científico es la parte 1. Como bien ya me presentó Luz, yo soy la doctora en Ciencias Islali Trujillo, trabajo en el Instituto Nacional de Rehabilitación y también estoy ahora participando como editora asociada de la Revista Mexicana de Ingeniería Biomédica. Entrando al tema que vamos a hablar el día de hoy, ya el día de ayer el doctor César nos habló sobre lo que es la investigación científica y el proceso que se hace para generar un artículo científico. Y a manera de resumen podemos decir que el objetivo de la investigación científica es divulgar los resultados en una publicación. Por lo tanto, un experimento científico o una investigación científica no termina hasta que estos resultados no han sido publicados. Así bien podemos decir que entonces un científico no solo debe de hacer ciencia, también debe de saber escribir esa ciencia. Una mala redacción en un artículo puede retrasar o incluso impedir la publicación de este, ¿no? Aún a pesar de que los resultados que nosotros hayamos obtenido sean de muy buena calidad. Por lo tanto, el propósito de este curso es ayudar a científicos y a estudiantes a que preparen sus manuscritos para que estos tengan una mayor posibilidad de ser aceptados para su publicación en una revista y que también puedan ser perfectamente entendidos por los lectores. La estructura de un artículo científico la vimos ayer también con el doctor César, es la IMRID o AD, como yo lo tengo por las siglas en inglés, y la estructura es el título, el resumen o el abstract, la introducción, de ahí venimos a materiales y métodos, los resultados, la discusión, las conclusiones y las referencias, ¿no? Si se dan cuenta, por ahí están remarcadas en amarillo las iniciales de dónde sale esa estructura, ¿no? Esa terminología del IMRAD. Bueno, no hay que olvidar las referencias también al final de nuestro artículo. Entonces, el contenido del día de hoy del curso es, primero, cómo preparar el título, cómo enumerar a los autores y sus direcciones, cómo preparar el resumen, cómo escribir la introducción y finalmente cómo escribir la sección de materiales y métodos. Para empezar, cómo preparar el título. No debemos de olvidar que el título o cualquier artículo empieza con el título y el título debe describir de manera concisa y clara de qué trata mi artículo. Debemos de lograr atraer la atención de nuestro lector desde el título. Si el título no es agradable para el lector, vamos a perder posibles lectores y difusión de nuestro trabajo, ¿no? El título debe de ser corto e informativo. Una regla general para crear nuestro título es que debe de contener las palabras clave que describan nuestro trabajo. ¿Esto por qué? Porque la mayoría de las veces cuando nosotros estamos buscando un trabajo, hacemos búsquedas electrónicas y estas búsquedas electrónicas se basan precisamente en esas palabras clave. Entonces, si nosotros tenemos un título bien estructurado, cada que alguien haga una búsqueda referente al tema, nuestro artículo va a estar ahí y vamos a tener una mayor difusión del trabajo. Un título insuficiente o deficiente nos va a provocar que en las búsquedas el artículo no aparezca y por ende va a ser muy pocas personas lo van a leer, ¿no? Entonces, por eso, desde el título tenemos que empezar a captar la atención de nuestro lector. No debemos de preocuparnos mucho cuando estamos haciendo el borrador porque el título siempre lo podemos ir modificando conforme vamos avanzando en el trabajo, ¿no? ¿Cuál es la longitud correcta del título? Hay algunas convenciones, pero si no sabemos qué longitud utilizar, entonces podemos ir a la revista en la que queremos publicar y entonces debe de haber una lista de instrucciones para el autor y ahí podemos ver si la revista específicamente tiene alguna restricción en cuanto a la longitud del título. Algunas revistas pueden tener restricciones en cuanto a la longitud, específicamente a cuanto al número de líneas o al número de palabras, incluso al número de caracteres que están permitidos en el título. Si no lo dice, entonces lo que tendremos que hacer es limitar o tratar de limitar nuestro título a únicamente 2 líneas, ¿no? Recuerden que tiene que ser claro, breve y conciso para poder atraer la atención de nuestro lector. Si no queremos limitarnos a esas 2 líneas o es un poco difícil por el tema, entonces debemos de tratar de mantenerlo a menos de 12 palabras, ¿no? Sin incluir artículos ni preposiciones. El día de ayer el doctor César nos comentaba que hay que evitar la palabrería. Entonces, si se dan cuenta desde el título, algunas revistas ya nos están limitando en cuanto a número de palabras o caracteres. Entonces,
tenemos que hacerlo corto para poder atraer sobre todo la atención de nuestro lector. El título debe de ser fácil de leer, ¿no? Debe de ser o contener información que ayude al lector a decidir si va a continuar leyendo ese artículo o si no lo va a hacer. Por lo tanto, cuando lo estemos haciendo, debemos de estar pensando cuál es la información que le interesa a mi lector, qué es lo que el lector escribiría en un buscador para empezar a hacer esta búsqueda de artículos o de literatura. El título de nuestro artículo entonces debe de contener cuál es el objetivo general de mi investigación y cuál es el planteamiento de mi problema. Debe de incluir las palabras clave, como ya lo comenté hace un rato, y sobre todo nos debemos de enfocar a lo que es las variables dependientes e independientes a utilizar en el estudio, cuál es el grupo de estudio, si hay una especie o un sujeto, o si son pacientes específicos, cuál es la condición de este grupo de estudio, cuál es la propuesta experimental que yo estoy proponiendo. Y, por ejemplo, aquí tenemos este título que dice, factores asociados a la morbimortalidad de pacientes con cáncer gástrico tratados con cirugía radical. Aquí, ¿cuáles son mis variables dependientes o independientes? Pues esos factores asociados a la morbimortalidad, ¿no? ¿Cuál es mi grupo de estudio? Pacientes. ¿Cuál es la condición de esos pacientes? Esos pacientes tienen cáncer gástrico. ¿Y cuál es mi propuesta experimental? Bueno, yo voy a estar estudiando lo que es la cirugía radical. Entonces, si se dan cuenta, ese título es bastante informativo. Me dice de qué trata mi artículo, qué es lo que yo voy a estar encontrando al interior de ese artículo. Entonces, este tipo de estructuras son las más recomendadas para los títulos, sobre todo para atraer la atención de mi lector. Por ejemplo, aquí hay otro título, ¿no? Dice, Efficacy of Grotomycin and Scabisaline in Sinusitis in Adults, a Double-Blind Trial. También, ¿no? Nos habla de esas variables que son los dos antibióticos que vemos por aquí, el grupo de estudio que son adultos, cuál es la condición, esos adultos tienen sinusitis y mi propuesta experimental es un estudio doble ciego. Entonces, debo de dar todo este tipo de información para saber, para que mi título en realidad sea informativo. Las palabras clave más importantes siempre deben de ir al inicio de mi título. ¿Para qué? Nuevamente, para atraer la atención de mi lector. Entonces, este mismo título que les mostraba hace rato, no sería lo mismo si yo pusiera al principio el Double Blind Trial que el Grotomycin and Scabisaline, ¿no? Entonces, la persona que esté interesada en este tema se va a ir a buscar más estas palabras clave que un estudio doble ciego, porque hay infinidad de estudios doble ciego, ¿no? Entonces, hay que poner las palabras más importantes al inicio de mi título. Hay algunos títulos que nos permiten proporcionar una conclusión en el título, ¿no? No todas las revistas lo permiten, pero de nuevo, podemos ir a la página de instrucciones para el autor de la revista en la cual queremos publicar y ver si hay alguna restricción de este tipo. ¿Por qué? Bueno, este tipo de títulos se llaman o se conocen como títulos demostrativos y lo que hacen es que nos proporcionan un resultado o una conclusión clave del estudio que se está realizando, ¿no? Como este que vemos aquí, que dice Grotomycin is more effective than Scabisaline in sinusitis in adults. Yo ya estoy diciendo que uno de los dos que analicé es mejor que el otro. Entonces, esa es una conclusión. Sin embargo, no todas las revistas lo permiten. ¿Por qué? Porque algunas revistas consideran que la conclusión la debe dar el lector, no el autor. Entonces, por eso en algunas no está permitido utilizar este tipo de títulos. Pero si no está permitido, bueno, usamos un título indicativo en el cual solo nos dice de qué trata el estudio o el que se está presentando, pero no se proporciona una conclusión. Entonces, existe la posibilidad de utilizar cualquiera de estos tipos de títulos, ¿no? Aquí también, si nosotros decidimos incluir el título, la conclusión en el título del trabajo, tenemos que ver qué tan agresivo suena, ¿no? Podemos utilizar la voz activa, como la que vemos aquí, que dice Metoprolol inhibits progression of sclerosis in cholesterol-fit rabbits. Ya estoy diciendo cuál es el resultado, ¿no? Y eso es voz activa. O bien la voz pasiva, que dice Inhibition of progression of atherosclerosis in metoprolol in cholesterol-fit rabbits. La primera, que es voz activa,
suena como con un tono vigoroso y desafiante, ¿no? Y la voz pasiva es un tono más leve y moderado. Entonces, se pueden utilizar las dos. Si no sabemos cuál utilizar, de nuevo, podemos ir a la revista que queremos publicar, podemos descargar trabajos que ya estén ahí y ver cuál es la estructura que generalmente se propone, para no entrar en conflicto de, bueno, no sé qué tipo de títulos utilizar, o si utilizo voz activa o voz pasiva. Tenemos que evitar palabras innecesarias, ¿no? Ayer lo comentaba el doctor César también, hay que evitar la palabrería. Muchas veces porque en el título, porque estamos restringidos en cuanto a número de palabras. Por ejemplo, este título que está aquí, que dice Efficacy of rhodopsin and scabisolin in sinusitis in adults, a multicenter randomized double-blind trial. Este título podríamos escribirlo únicamente como se ve aquí, ¿no? Rhodopsin and scabisolin in sinusitis, a multicenter double-blind trial. Cuando yo estoy analizando dos sustancias como las que están aquí, es de entenderse que lo que voy a ver es la eficacia de cada una de ellas, ¿no? Entonces, efficacy puede estar de más, una palabra extra, ¿no? Y por lo general, cuando estamos haciendo un estudio multicéntrico y que es doble ciego, debe de ser aleatorizado. Entonces, el randomized aquí también está extra, ¿no? Son palabras que no son tan necesarias que estén incluidas en nuestro título y así podemos hacerlo más corto y más claro para el lector también. En los títulos normalmente tenemos que evitar abreviaciones. Lo mismo, ¿no? Uno porque los buscadores generalmente es para palabras, o sea, trunca, entonces no encuentra esas abreviaciones, ¿no? Entonces, una es por esa, otra es porque la mayoría de las revistas no permiten el uso de abreviaciones en los títulos. También tenemos que considerar algo que se le conoce como running title. Esto no es otra cosa más que una frase corta que aparece, ya sea en la parte superior o la parte inferior de cada una de las páginas de nuestro artículo, y es una versión corta del título general, ¿no? Y se debe enfocar de nuevo en lo que son las palabras clave. Por ejemplo, este artículo se llama Impact of Silicone and Metal Portacat Implants on Superficial Hyperthermia Treatment Quality. ¿Cuál es el running title de este artículo? Bueno, el running title solo es Impact Implants on SHT Quality. Palabras clave, ¿no? El impacto sigue aquí. Implantes, bueno, el portacatéter de silicona y de metal es un implante, entonces solo nos quedamos con los implantes. SHT es Superficial Hyperthermia Treatment. Y nos quedamos con el quality, ¿no? Es una versión corta del título de mi trabajo. Si se dan cuenta, aquí sí está permitido el uso de abreviaturas. ¿Y cuál es el objetivo de este título? Bueno, cuando yo estoy leyendo una revista o si estoy en la versión electrónica y por casualidad caigo en una hoja que no es la principal, es decir, no tengo acceso al título completo del artículo, yo puedo buscar este running title y entonces darme una idea de qué trata ese artículo, ¿no? Y entonces ya puedo ir, si me interesa, voy al inicio del artículo y lo empiezo a leer. Ese es el objetivo del running title. Por ejemplo, aquí tenemos algunos otros ejemplos de títulos, como pueden ser, ¿no? Si estamos trabajando con un experimento que involucra la dosificación de la hormona sexual estrógeno en ratones, y esto se observa esto hace que se genere un cierto comportamiento en el cortejo de estos animales. Podemos poner como un ejemplo de un título deficiente, Mouse Behavior. Si se dan cuenta, ese título es muy general, no me está diciendo nada y puede referirse a una infinidad de comportamientos en los ratones, ¿no? Entonces, es un título muy deficiente. Si lo queremos mejorar, podríamos presentar algo como lo que se ve aquí en este otro enunciado, ¿no? Que dice, The effects of estrogen on the mouse twitch courtship behavior in mice. Aquí ya tenemos las palabras clave que me identifican un comportamiento específico en los ratones, un agente modificador que es el estrógeno y el organismo en experimentación, ¿no? Que ya lo comentamos, que son los ratones. Entonces, este es un mejor título. Si queremos mejorarlo aún más, podríamos poner Estrogen Stimulate Intensity of Nose Twitch Courtship Behavior in Mice. Si se dan cuenta, este es un título declarativo, ¿no? Ya me incluye una conclusión en el título.
Entonces, es otra palabra clave. Entonces, así podemos ir mejorando nuestros títulos, ¿no? Ya vimos cuáles son las palabras clave que debe de contener para atraer la atención de mi lector. Otro título deficiente podría ser Antibiotic Treatment of Upper Respiratory Tract Infection. Es lo mismo, ¿no? Es un título un poco más largo, pero sigue siendo general. Y los títulos generales son engañosos porque no le están diciendo al lector en realidad de qué trata el artículo, qué es lo que se va a encontrar allá adentro. Entonces, un título mejorado podría ser Efficacy of Protomycin and Scabislin in Sinusitis in Adults. Ok. Would be better than antibiotic treatment of upper respiratory tract infection. De nuevo, es un título declarativo, ¿no? Ya me está dando la conclusión de que uno es mejor que el otro. Entonces, esa es una mejor versión de mi título. Otro ejemplo que podemos poner es que tenemos otro título, ¿no? Nueva terapia antitumoral en el perro. Es de nuevo muy general. ¿Cuál es esa terapia antitumoral de la que estamos hablando? No le estamos diciendo la gran cosa al lector. Un título un poco mejorado podría ser los antiinflamatorios potencian la terapia antitumoral. Sigue siendo un poco deficiente, ¿no? No nos dice mucho. ¿Cuál es antiinflamatorio? ¿De qué me estás hablando? Un título mejorado aquí podría ser el ketoprafeno potencia la acción antitumoral de la radioterapia en perros. Ahora ya me estás diciendo cuál es el agente, cuál es la condición y cuál es la especie. Ya tengo más información. Entonces, esta es una forma en la que ustedes pueden ir creando los títulos de sus trabajos para publicar, ¿no? Los errores más frecuentes que uno encuentra en los títulos son errores de claridad. Es decir, tenemos una sintaxis equivocada. En este ejemplo que ponemos aquí, dice efecto clínico del ácido trabexámico administrado tópicamente en la coagulación posexodiencia. Aquí no queda claro, o sea, el ácido trabexámico es el que se aplica tópicamente sobre la coagulación. Un título mejor podría ser efecto clínico de la aplicación tópica del ácido trabexámico en la coagulación posexodiencia, ¿no? Estos errores de sintaxis hacen que no se entienda de manera clara qué es lo que se hizo y son bastante comunes en realidad, ¿no? El uso de abreviaciones también lo llegamos a encontrar y ya vimos, ¿no? No es bueno utilizar las abreviaciones. Otro tipo de errores igual frecuentes son los errores de concisión. Es decir, como se comentaba ayer, el uso de palabrería, ¿no? ¿Cuáles son esas palabras innecesarias? Pues tratar de poner siempre investigación o estudio. Estos se conoce como errores de sobreexplicación, ¿no? Estudio sobre, investigación acerca de, informe, contribución, resultados de un estudio, conceptualización. Entonces, en realidad, cuando nosotros hacemos la investigación, ya sabemos que es un estudio, ¿no? Y ponerlo eso de nuevo en el título del artículo, pues simplemente es redundancia, ¿no? Palabrería que está de más. También hay problemas en lo que es la extensión de los títulos. Como vimos, suelen presentarse también títulos muy breves, que son demasiado generales y que no nos están dando la información necesaria para saber si estamos interesados en ese trabajo y seguir. Entonces, bueno, estos son los errores más frecuentes y los que siempre debemos de tratar de evitar. Y bueno, esto es todo lo referente a cómo preparar nuestro título en una investigación. Después viene como nuestro siguiente tema es cómo enumerar a los autores y a sus direcciones. Esto puede ser muy fácil. Podemos ver aquí una frasecita que dice, cuando hay coautores, los problemas de autoría pueden ir de lo trivial a lo catastrófico. ¿Por qué? Porque aquí deben de entrar las consideraciones éticas, ¿no? Tiene que haber honestidad y tiene que darse el crédito a las personas que en realidad contribuyeron a la concepción de este artículo o de este trabajo, ¿no? ¿Cuál es el orden correcto para presentar a los autores? Bueno, no hay normas convenidas tal cual, ni convenciones generales. ¿A quién se debe de incluir? Bueno, pues se debe de incluir solo a aquellos que realmente hicieron contribuciones significativas para lo que se está presentando, ¿no? Es muy fácil, algunas revistas británicas exigen que el nombre de los autores vaya por orden alfabético, entonces no tenemos que estarnos peleando por quién es primer autor, quién es segundo, tercero, ¿no? Quién merece más crédito. Si la revista así lo pide,
Solo vamos por orden alfabético y se olvidó. Sin embargo, esto no es muy habitual. Por lo tanto, entonces, por ejemplo, el International Committee of Medical Journals Editors dice que la elegibilidad de la autoría depende de la contribución a concepto, diseño, análisis o interpretación de mis resultados, redacción y revisión de los manuscritos y a la aprobación de la versión final que se va a enviar a una revista. Aquí es importante mencionar que todas las personas que aparezcan como autores de un trabajo asumen la responsabilidad intelectual de lo que se está trabajando, ¿no? Por eso es importante que en realidad todos los coautores hayan estado involucrados en el desarrollo de este trabajo. Hay algunas revistas actualmente que nos permiten agregar, o realmente no lo piden, agregar este tipo de información al final de nuestro artículo. ¿Cuál fue la contribución de cada autor? Y si se dan cuenta, son términos muy parecidos en cuanto a conceptualización, metodología, la investigación, los recursos, quién preparó el borrador y lo escribió, quién participó en la edición y en la revisión de los manuscritos, ¿no? Y eso son como las bases para definir quién merece estar como autor de un trabajo científico, de un artículo científico. El orden de los autores, bueno, generalmente el primer autor es el progenitor del trabajo, ¿no? ¿Quién hizo el trabajo? Casi todo o la mayoría. Antes se solía incluir mucho al final de la lista de autores al jefe del laboratorio, ¿no? No importa si hubiera participado o no en la generación de la investigación. Por el simple hecho de ser el jefe, esta persona iba como último autor de ese trabajo. Entonces, esta posición daba mucho prestigio, ¿no? ¿Por qué? Porque era el jefe del laboratorio, la persona que generó la línea de investigación y la persona de mayor rango. Actualmente se sigue aplicando, pero va perdiendo un poco de fuerza, ¿no? Debemos de considerar que el orden de la autoría debe de ser una decisión conjunta de todos los autores, ¿no? Para no tener sorpresas como la que vemos en esta caricatura, ¿no? Que alguien está trabajando en la investigación y de pronto llega el jefe y dice, bueno, ahora es tiempo de mi esposa de ser el primer autor de tu trabajo, ¿no? Entonces siempre se debe de hablar con anticipación entre todos los autores para decidir quién va y en qué orden. Aquí surge mucho algo que se le conoce como lista de lavanderías o de lavandería, también porque hay otra frase que dice publicar o perecer, ¿no? En la investigación, si eres un investigador activo, si estás publicando continuamente, bueno, es más fácil que ganes a becas, a financiamiento para proyectos, que tengas un ascenso tal vez en tu universidad o en el lugar en donde trabajes. Entonces, mientras más publiques, es mejor. Y de ahí surge esto que es la lista de lavanderías, donde generalmente todas las personas que trabajan en un laboratorio están incluidas como autor en un artículo de ese laboratorio. En realidad no es conveniente, no es una buena práctica, porque se pierde o se diluye la importancia de qué hizo cada persona en el trabajo, ¿no? Por eso también lo que mencionaba al principio de que se deben de tener en cuenta consideraciones éticas, ¿no? ¿Quién en realidad merece estar en el trabajo? ¿Quién en realidad aportó o hizo una aportación relevante a la generación de ese nuevo conocimiento? Entonces no es una buena práctica, como les comentaba, se diluye la importancia de cada uno de los autores. Entonces es mejor evitar hacer este tipo de cosas. Sin embargo, también actualmente la mayoría de las investigaciones son multidisciplinarias, ¿no? Estudios multicéntricos, diversos centros involucrados en el mismo estudio o simplemente diferentes profesiones, ¿no? Entonces eso también hace que el número de autores en un trabajo esté en aumento. Sin embargo, siempre debe de ser justificado qué hizo cada uno de ellos, ¿no? ¿Qué hizo para merecer estar como autor de ese trabajo? La definición de la autoría, bueno, la lista de autores debe incluir, como ya les dije, a aquellos que contribuyeron realmente en la generación y ejecución de los experimentos y se deben de enumerar por orden de importancia. ¿En relación con qué? Con los experimentos que se realizaron. Entonces, el primer autor es el autor principal, es quien más desarrolló los experimentos, quien estuvo completamente involucrado en ellos. Después viene un segundo autor, que es el autor
principal asociado, es decir, tuvo un papel menor que el del primer autor, y así sucesivamente, ¿no? El tercer autor es parecido al segundo, pero con menos participación todavía. Y así se deben de ir organizando la lista de autores incluidos en nuestro trabajo. También debemos de pensar en un autor de correspondencia, que el autor de correspondencia asume la responsabilidad de estar en contacto con los editores de la revista, es el que manda los manuscritos, está al pendiente de las revisiones y de todo el proceso editorial, ¿no? En realidad el autor de correspondencia es quien va a mandar el escrito a la revista que ya elegimos para nuestro artículo, ¿no? También debe de estar muy al pendiente de todos los requerimientos logísticos y administrativos, como estar al pendiente de la autoría del artículo, que todos los autores estén enterados de qué se mandó, de la aprobación de los comités de ética de investigación. Si se trabajó con pacientes, debe de tener las cartas de consentimiento informado, o sea, debe de tener en orden todos los documentos que sustenten esa investigación o ese artículo. Este es un ejemplo corto de cómo definir a quién ponemos de autor en un trabajo. Por ejemplo, si tenemos un científico A que empieza a proyectar experimentos para hacer una investigación nueva, el científico es el que proyecta las investigaciones, pero él le da esa información al técnico B y el técnico B es el que hace la experimentación. Entonces, si los experimentos son exitosos y sale un artículo de investigación, aquí quien va de primer autor y de único autor en realidad es el científico A. Y al técnico B lo ponemos en la sección de agradecimientos. ¿Por qué? Porque solo hizo los experimentos que el científico ya había planeado. Sin embargo, si esos experimentos no son exitosos y el técnico B visualiza qué cambios se pueden hacer para obtener pruebas con éxito, lo aplica y en realidad tiene éxito y escriben un artículo, entonces ahora los que son autores son los dos, tanto el científico A como el técnico B. ¿Por qué? Porque el técnico B ya hizo una aportación sustancial, ya hizo modificaciones para que todo el setup experimental funcionara. Entonces tiene una contribución y ahora va como autor también. Si el científico A se da cuenta que puede hacer un pequeño estudio extra para agregar, no sé, unas cuantas sentencias, unas cuantas oraciones en sus resultados y le invita a otros científicos a que haga ese pequeño ensayo. Ok, si el científico se lo hace, como es algo muy breve, ahora hacemos un artículo, hay dos autores que sería el científico A y el técnico B, y como la contribución del científico C en realidad fue muy poca, va a la parte de agradecimientos. Sin embargo, si ese científico se interesa en el estudio y empieza a hacer experimentos más complejos que cambian la presentación de mis resultados, que ahora yo tengo que agregar más tablas en mis resultados, que modifican mi discusión, ahora la contribución de ese científico ya es muchísimo más grande. Y si escribimos un artículo, ahora las tres personas van como autores principales, como autores como coautores del trabajo, ¿no? Incluso el científico C, como hizo experimentos, se hizo muchas modificaciones y muchas aportaciones, el científico C podría desplazar al técnico B a la tercera posición, ¿no? Y bueno, esta es una forma de describir cómo podemos ir incluyendo a los coautores de nuestro trabajo, basándonos en qué hizo cada uno de ellos, ¿no? En la aportación real. En cuanto a los nombres de los autores, debe ser un formato uniforme, ¿no? Todos los nombres de los autores deben de estar escritos de la misma manera. ¿Cómo es? Nombre de pila y apellidos. Si encontramos autores o dos autores que tienen el mismo nombre, la forma de identificarlos es debido a la dirección que ellos tengan, ¿no? Este es un ejemplo que se muestra. Tenemos el título del trabajo y los coautores y autores, ¿no? Viene la doctora Franquena, nombre de pila y apellido. Darío Fateji es lo mismo, nombre y apellido. Nombre y apellido, para las personas que tengan más de un nombre, es recomendable que se ponga únicamente la inicial, ¿no? Entonces es nombre, la inicial del segundo nombre si es que se tiene y el apellido. Y así para todos, ¿no? Todos tienen que tener la misma estructura. No necesariamente tiene que ser esta que vemos aquí. También muchas veces en la instrucción para los autores de cada una de las revistas nos dicen que en formato, ¿no? Algunos piden nombre y apellido, algunos piden el apellido primero y después el nombre.
Entonces, eso también lo podemos revisar en lo que es la hoja de instrucciones para los autores de cada revista. En cuanto a las direcciones, bueno, para cada autor se debe de indicar su dirección. Y la dirección no es otra cosa más que el nombre del laboratorio y la dirección de este, ¿no? Y eso es el laboratorio en el que trabaja o al que está adscrito cada uno de los investigadores. Las direcciones también deben de enumerarse en el mismo orden en el cual están enumerados los autores. Si hay autores que trabajan en 2 o más instituciones, entonces todos van enlistados por medio de subíndices, como lo podemos ver aquí, con A, B, C, D, así hasta que se cubran todas las instituciones en las cuales está trabajando el investigador. Y es lo que vemos aquí, ¿no? La doctora Franquena trabaja en la institución A. Esta es la dirección de la institución A, que es el Erasmus Medical Center en Rotterdam. Está en el Departamento de Radiación Oncológica y esta es la dirección postal de ese laboratorio. El doctor Darius Fatehi trabaja tanto en el Erasmus Medical Center como en la Universidad de las Ciencias Médicas, ¿no? En A y en B. Por eso está A, B. Y así cada uno de ellos, ¿no? Y si se dan cuenta, están numerados en el mismo orden. Aquí podemos observar también, por ejemplo, que la doctora Franquena tiene un asterisco. Ese asterisco es, o nos indica que la doctora Franquena estuvo participando como la autora de correspondencia, ¿no? Ella mandó el artículo, ella fue todo el contacto, y también el autor de correspondencia tiene que dejar un correo electrónico, ¿no? Entonces, cuando uno está leyendo el artículo, puede, si tiene alguna duda o alguna inquietud, puede ponerse en contacto con este autor de correspondencia para tratar el tema, ¿no? También es uno de los objetivos. Y bueno, eso es todo lo referente a cómo ordenar a los autores y a sus direcciones. Si recuerdan, el siguiente tema que tenemos que tratar o que vamos a tratar es cómo preparar el resumen de mi artículo, ¿no? Ya vimos título, autores y sus direcciones. Seguimos a la siguiente sección de nuestro artículo, ¿no? Cómo preparar el resumen. Debemos de tener en cuenta que el resumen, como lo dice aquí esta caricatura, puede ser algo abstracto, ¿no? Y podemos no saber cómo empezar a plantearlo o a definirlo. No debemos de olvidar que el resumen no es otra cosa que una representación abreviada del contenido del artículo que yo estoy escribiendo o que voy a presentar. Entonces, el propósito no debe de despertar el interés del lector o leer mi artículo. Lo primero que hace el lector es leer el título. Si el título es interesante, pasa al resumen. Y si el resumen es bueno, entonces va a ir a leer todo nuestro artículo. Por lo tanto, el resumen se debe de entender por sí solo. Muchas veces también porque cuando nosotros hacemos una búsqueda electrónica de nuestro tema que estamos interesados en conocer, hacemos la búsqueda y nos da generalmente el título y un resumen. Entonces yo leo el resumen, si el resumen es explicativo y me dice todo lo que yo necesito saber y decido que ese artículo en realidad me está interesando, entonces voy y busco la versión extensa. Hay algunas otras revistas que no son abiertas y lo único que nos dan es exactamente eso, título y resumen. Entonces yo leo el resumen, si el resumen me interesa, entonces puedo ir con mi universidad o con mi instituto y algunas veces hay colaboraciones para tratar de conseguir estos artículos, ¿no? Por eso el resumen se debe de entender por sí solo, por si yo no tengo acceso al artículo completo. Y así saber si en realidad lo necesito o lo desecho y voy en busca de otro trabajo. Es complicado escribirlo, sin embargo, una de las estrategias es escribir el resumen al final de todo el documento. ¿Y por qué? Bueno, porque este debe de resumir en un párrafo los aspectos principales del artículo. Es decir, tenemos que poner la pregunta de investigación o el propósito de mi investigación. ¿De dónde saco eso? Eso lo tengo que sacar de la introducción de mi trabajo. Después, bueno, ahí nos comentan, ¿no? Debemos declarar el propósito muy claramente en la primera o en la segunda oración de mi resumen. Después tengo que poner el diseño experimental y los métodos utilizados. Aquí es importante solo poner una descripción sin detalles, ¿no? Solo ver o tratar de reportar las técnicas clave. ¿De dónde saco eso? Eso lo saco de mi sección de los métodos en mi artículo. Tengo que reportar los primeros hallazgos, ¿no? Resultados cuantitativos clave.
resultados que responden a mi pregunta de investigación. ¿Y de dónde saco esa sección? ¿De dónde saco esa información? De la sección de resultados de mi artículo. Si se dan cuenta, puse resultados cuantitativos. Un error muy común es poner la antena fue más eficiente que la antena 2, ¿no? Antena 1 fue más eficiente que la antena 1. Se obtuvieron mejores resultados con tal fármaco. Entonces, muchas veces se suele poner adjetivos en vez de resultados numéricos, ¿no? Cuantitativos. Siempre tenemos que poner números que validen nuestra investigación, ¿no? Vamos a poner, la antena A tuvo una eficiencia del 95% comparado con la antena B. Se obtuvieron resultados con dar números, ¿no? Siempre hay que poner los números, ¿no? No quedarnos en objetivos. Todos estos números le van a dar sustento a nuestra investigación. Por eso ahí, en letras negritas, resultados cuantitativos. Y tenemos que brindar también un breve resumen de las interpretaciones de los resultados y de las conclusiones. ¿De dónde sacamos esto? De la sección de la discusión de nuestro trabajo. Entonces, por eso la idea de escribir el abstract o el resumen al final de mi artículo, porque tengo que sacar de cada una de las secciones de mi artículo lo más relevante. Entonces, es más sencillo dejarlo al final cuando ya tengo todo claro en mi documento. La extensión máxima habitual de un abstract es entre 200 y 250 palabras. En algunos casos se permiten hasta 300, pero lo más común son 200 o 250 palabras. Si se dan cuenta, otra vez estamos limitados en espacio, ¿no? No tenemos que entrar en excesivo detalle, debemos de ser claros y concisos, ¿no? Por lo tanto, también el resumen lo podemos organizar en 3 secciones principales. La primera sección puede ser una primera oración de mi artículo. Tengo que decir de qué trata el artículo. Opcionalmente puedo poner una segunda oración para definir cuál es la importancia de este tema. La segunda sección es detallar los aspectos novedosos. ¿Qué es lo que yo voy a realizar, ¿no? La tercera sección es detallar qué se ha hecho para validar esos resultados o esos aspectos novedosos que yo voy a estar trabajando. Si tenemos espacio, porque recuerden que estamos limitados a 200 o 250 palabras, uno puede dar 1 o 2 oraciones del contexto, ¿no? Un poco de antecedentes también para dejar claro qué estamos haciendo y por qué. La forma de escribir el resumen generalmente es en un solo párrafo, a menos que la revista nos indique otro tipo de estructura. La forma más común es esta que vemos aquí. Se dan cuenta, es un resumen muy breve en un solo párrafo. Sin embargo, hay unas revistas que nos piden este tipo de formato, ¿no? Que es un resumen segmentado. En cuanto al propósito, la sección de materiales y métodos, los resultados y la conclusión. Entonces, con cualquiera de los dos nos podemos encontrar a la hora de estar publicando, de estar escribiendo nuestro artículo para la publicación. Debemos de ser conscientes que hay que limitarse a un total de 2 o 3 oraciones máximo para cada una de las secciones, ¿no? Para la introducción, para la metodología, para los resultados y para las conclusiones. 2 o 3 oraciones máximo de cada sección para mantenernos siempre en el límite de las 200, 250 palabras. El estilo de los resúmenes es poner únicamente texto. Podemos utilizar construcciones pasivas generalmente, o si está permitido, puede ser también voz activa cuando sea posible, ¿no? Para recordar, la voz activa, es un ejemplo aquí es The man eats a lot of apples. El sujeto va primero y después el objeto. Para hacer la construcción en voz pasiva se intercambian, ¿no? El objeto va primero y el sujeto al último, ¿no? Y sería a lot of apples are eaten by the man. Generalmente es voz pasiva, pero si hay oportunidad de utilizar la voz activa, se puede utilizar sin problema. Debemos utilizar oraciones concisas, pero completas, ¿no? El resumen no debe de contener información de fondo extensa, o sea, antecedentes largos no los debe de tener. No debe de contener referencias y no debe de tener abreviaciones o términos confusos para el lector. Tampoco se deben de mencionar ilustraciones, figuras, tablas o hacer referencia de ellas. Recuerden que el resumen se debe de entender por sí solo. Entonces, si me dicen, como se observa en la tabla 5,
y yo solo tengo acceso al resumen, nunca voy a saber qué dice esa tabla 5, ¿no? Entonces, eso no lo debemos de incluir nunca en un resumen. Por lo tanto, la estrategia nos dice que aun cuando es la primera parte de nuestro artículo científico, se debe de escribir al último de mi artículo. Debe ser la última sección de escribir. Se deben utilizar oraciones completas o frases clave de cada sección. Ya vimos introducción, métodos. Hay que acomodarlas en secuencia y hay que agregar conectores para que todo sea coherente y claro, ¿no? Tenemos que verificar siempre nuestro trabajo. La información que aparezca en el resumen debe de concordar con todo lo que aparezca en el artículo. También la información que aparezca en el resumen debe de aparecer en el artículo, ¿no? A veces uno se pone a escribir y comete el error de que en el resumen reporta ciertos datos y en el artículo no se encuentran esos datos. Entonces siempre debemos estar muy pendientes de que se reporte en todos lados exactamente la misma información. Aquí una parte importante también es que el resumen debe de ser escrito mayormente en tiempo pasado. Aquí vemos un ejemplo de un abstract. Es un abstract dividido en secciones. Sin embargo, aquí vemos, ¿no? We investigate, pasado. We retrospectively analyze, tiempo pasado. We calculate. Entonces, bueno, generalmente el resumen se escribe en tiempo pasado. Debemos de editar nuestro resumen siempre para eliminar palabrería. Ya lo habíamos comentado desde el principio, ¿no? O sea, debemos de no poner todas las palabras que se nos ocurran. Debemos de usar oraciones cortas, palabras simples y ser muy específicos en las palabras que utilizamos. Recordemos que nuestro objetivo es mantener al lector interesado en nuestra investigación. Debemos de ser muy claros, breves y concisos. Realmente informar qué es lo que estamos haciendo. Al final del resumen viene una sección de palabras clave que se utilizan más que nada en la base de datos de los artículos o los buscadores para encontrar a los artículos que están relacionados con un tema específico, ¿no? Si nuestro trabajo tiene buenas palabras clave, entonces en los buscadores cuando se introduzcan esas palabras va a ser más fácil que aparezca nuestro artículo en esas búsquedas. Y las palabras clave son palabras o frases cortas, por ejemplo, en el caso del Superficial Hyperthermetric Planning, toda la frase puede ser una palabra clave, ¿no? Son palabras o frases cortas que logren condensar los temas más importantes que se están presentando en el artículo y son palabras que normalmente el lector utilizaría para iniciar la búsqueda de estos artículos. Estas palabras deben de ser acorde a la jerga que se maneja en el entorno profesional del tema, para que sea más fácil que aparezcan en las búsquedas. Finalmente, en esta sección les podemos dar una lista de verificación para el final de que ya esté escrito nuestro resumen. Tenemos que ver si este resumen establece brevemente el contexto. Esto si el espacio nos lo permite, ¿no? Recuerden que estamos limitados a 200, 250 palabras. Debemos de observar si establece la pregunta principal que se propone responder, ¿no? La pregunta de investigación. Se evalúa si establece la población o el material de estudio, si indica cuál es el enfoque experimental o el protocolo que se siguió para hacer la investigación, se indica cuáles son los resultados más importantes en un orden lógico, si se establece cuál es la conclusión principal, si hay datos adecuados para apoyar esta conclusión y de manera general tenemos que evaluar si el estudio está bien realizado, si es interesante y si vale la pena, ¿no? Para todo esto con el afán de atraer la atención de nuestros lectores. Una vez que se tiene el artículo, o bueno, siguiendo la estructura del artículo científico, después del abstract viene lo que es la introducción. Entonces, nuestro siguiente tema es cómo escribir la introducción. Ahora bien, ¿cómo podemos escribir la introducción? Por aquí encontramos otra frase, ¿no? Lo que mal empieza, mal acaba. Debemos de ser muy estrictos y organizados para tener una introducción exitosa. La introducción en realidad nos tiene que responder la pregunta de ¿por qué se ha hecho este trabajo?
nos debe de demostrar cuál es el interés que el artículo tiene en el contexto científico actual o del momento. Tenemos que definir cuáles son los trabajos previos que se han hecho sobre el tema y cuáles son los aspectos controversiales, ¿no? Actualmente existen muchos artículos de revisión. Ayer nos comentaba algo el doctor César sobre esto. Y entonces cualquier persona interesada en el tema puede ir a esos artículos de revisión para empaparse de todo lo que hay. Por lo tanto, nuestra introducción en el trabajo o en cualquier artículo no necesariamente tiene que ser muy extensa. No solo tenemos que dar el contexto de nuestro trabajo, no poner una explicación grande de todo lo que hay en la literatura referente a nuestro tema. Entonces, no tiene que ser muy extensa la introducción tampoco. Debemos de centrar al lector en el foco principal del trabajo. ¿Por qué lo estamos haciendo? Ese es nuestro principal objetivo. La introducción también se conoce como los antecedentes, ¿no? Al final de la introducción, el lector debe entender la razón por la cual se hizo el estudio y esta debe terminar con la presentación de nuestra hipótesis y nuestros objetivos, ¿no? Para que quede bien claro la razón de nuestro trabajo. La introducción debe ser breve y concisa y la podemos organizar en un esquema clásico de 3 párrafos. El primer párrafo pueden ser los antecedentes. ¿Qué se sabe? ¿Qué se cree del problema que nosotros vamos a plantear? Segundo, puede ser para plantear mi pregunta o ese problema que no está resuelto y que yo voy a pretender resolver con mi investigación. Y finalmente presentar mi hipótesis, mi meta y mis objetivos. ¿Por qué lo estoy haciendo, ¿no? Y cómo lo justifico. La regla general para la introducción es definir la naturaleza y el alcance de mi investigación. Un ejemplo es, en este tema, ¿no? El cáncer y los efectos secundarios de la terapia antitumoral. Para yo empezar a hacer mi introducción, lo que tengo que hacer es hacer una revisión de publicaciones relevantes relacionadas al tema y ver cómo se está abordando el tema que yo estoy investigando. Entonces, para empezar a plantear mi introducción, puede haber un error aquí, ¿no? Yo cuando empiece a plantear mi introducción, puedo empezar a plantear lo que es una revisión exhaustiva de la bibliografía relacionada, ¿no? En vez de únicamente reportar lo esencial para entender mi estudio. Entonces, ese es un error muy común. Empezar a explicar todo lo que hay en la literatura en mi introducción y al final tenemos una introducción muy larga. Una buena introducción solo va a incluir aquellas citas que son necesarias. Una mala introducción va a incluir todas las citas como sean posibles. Muchas veces cuando no se tiene mucha experiencia en la redacción de artículos, cuando uno es novato, uno piensa que mientras más referencias tenga nuestro trabajo, indica que conocemos mucho del tema, que leímos mucho y que estamos súper bien informados. Y puede que sí sepas mucho del tema, puede que estés muy bien informado, pero no debemos de perder de vista que lo que estamos haciendo es escribir un artículo y ese artículo tiene cierto valor y tiene una razón, porque entonces lo único que tengo que reportar en la introducción es lo que sustente realmente bien mi trabajo, no toda la información bibliográfica. Si alguien está muy interesado en el tema, entonces ya puede ir a buscarlo de una manera más completa y ver los artículos de revisión y buscar más bibliografía. Pero nuestro trabajo debe estar muy enfocado en cuál es la importancia por la cual se hizo este estudio en específico, no en toda la literatura. La parte principal de la introducción es la justificación por la cual se hizo el estudio. Y eso es lo que uno tiene que reportar en esta sección. ¿Qué aspecto científico se pretende aclarar, ¿no? ¿Qué información previa ponemos en discusión y por qué? Estos son los puntos que debemos de tomar en cuenta. A veces es un poco complicado empezar a escribir la introducción. Es común para los escritores novatos que toma mucho tiempo para empezar a escribir, ¿no? Y antes de escribir todo el demás manuscrito, como lo podemos ver en esta caricatura, ¿no? A veces uno empieza a escribir, lleva una línea, 2 líneas, uno no está convencido, borra todo, empieza otra vez y así perdemos mucho tiempo, ¿no? Hasta que decidimos pasar a otra sección porque no logramos avanzar. Entonces, los autores más experimentados lo que hacen es que escriben la introducción después de las otras secciones. ¿Por qué? Porque es más fácil entender por qué
o poner en contexto la importancia de nuestra investigación después de que ya discutimos nuestros resultados con los de otro autor en las discusiones. Es más fácil saber por qué lo estamos haciendo, qué es lo que hay, qué es lo que no hay, qué es lo que yo estoy abordando. Entonces, generalmente pasamos a la introducción después de que ya se escribieron las discusiones. Y las discusiones las vamos a estar tocando, si no me equivoco, el día de mañana con el doctor Aldo. Entonces, tampoco hay que, o la escritura del artículo tampoco es estrictamente en la forma en la que nosotros lo vemos en el artículo final. Tenemos que limitar la longitud de la introducción y aquí lo vemos de nuevo, ¿no? Tenemos límite en el título, límite en el abstract y es muy recomendable tener también un límite en la introducción. ¿Por qué? Porque la mayoría de los editores se quejan de que las introducciones suelen ser muy largas y esto pues es un punto o un tachecito para nuestros artículos cuando están en el proceso de revisión. Debemos de recordar que solo necesitamos proporcionar la información suficiente para ayudar a los lectores a comprender cuál es el motivo de nuestro estudio, de nuestro trabajo. No es una revisión amplia del campo de la línea de investigación. Por lo tanto, siempre, como no hay una restricción específica en cuanto al número de palabras en la introducción o a la longitud del número de páginas, lo que podemos hacer es ir a la revista en la que queremos publicar y verificar cuál es la longitud de la introducción en función a la longitud total de nuestro artículo. Normalmente la introducción no va más allá de 1/8 o 1/10 de la longitud total del trabajo. Muchas veces también se tiene el problema de tratar de inflar demasiado la introducción a expensas de la discusión. Debemos de recordar que vamos a tener la oportunidad de discutir nuestros resultados comparando con los de otros autores en la sección de la discusión de mi artículo. Entonces, en la introducción no debemos de caer en ese error. Ya lo comento, ¿no? El hecho de discutir o comparar nuestros resultados con los hallazgos de otro investigador, lo podemos poner en la discusión. Tampoco debemos dar detalles de los hallazgos de otros investigadores en la discusión, porque tendemos a cometer el error de repetir las dos secciones, ¿no? En la introducción poner esto y en la discusión ponerlo. Eso le va a dar una mayor longitud a mi artículo y lo va a hacer un poco aburrido para el lector, ¿no? Porque va a decir, bueno, esto ya lo repitieron arriba, ¿por qué lo ponen abajo? Entonces, en eso tenemos que tener mucho cuidado también. Debemos de seleccionar las referencias de una manera muy cuidadosa. Recuerden que lo que queremos es darle sustento a nuestro trabajo. Debemos de citar únicamente aquellas referencias que sean verdaderamente relevantes para lo que yo estoy presentando en mi artículo. Aquí debemos de tener en cuenta que se debe de utilizar el tiempo presente para las generalizaciones. Un problema muy frecuente cuando se están escribiendo artículos es que hay uso indiscriminado de presente y pasado. No sabemos qué tiempo verbal utilizar para hacer la escritura de nuestro trabajo. Entonces, para la introducción tenemos que utilizar tiempo presente para las generalizaciones. El tiempo presente se utiliza como una convención para indicar un hecho que ya está bien establecido, ¿no? Esto significa que nosotros estamos convencidos de eso que se está diciendo. Y debemos utilizar una combinación pasado-presente para los hallazgos que nosotros estemos presentando. Un ejemplo de esto podría ser, para una generalización, podría ser esta que observamos aquí, que nos dice: la lesión por esfuerzo repetitivo, RSI, es, en tiempo presente, una de las condiciones más comunes al escribir una tesis. Esto es un hecho bien conocido. Por eso va en tiempo presente. Ahora, para un hallazgo hecho o un hallazgo específico, podemos decir, el ensayo en escritores de posgrado ha demostrado, o podemos decir, demostró en tiempo pasado que usar un reposamuñecas reduce, aquí vemos el tiempo presente, el riesgo de RSI. Entonces, esta es la forma de tener una escritura correcta para lo que estamos presentando en la sección de introducción de nuestro trabajo.
También es aceptable usar el tiempo pasado para hallazgos específicos de otros trabajos que no se consideran un hecho establecido, como por ejemplo lo que vemos aquí, ¿no? Smith y Brown informaron en tiempo pasado que la luna estaba hecha de queso. Sin embargo, otros estudios no han confirmado este hallazgo. Es algo que no está confirmado, ¿no? También podemos utilizar este tiempo verbal en pasado para presentar este tipo de información. En cuanto a la organización, debemos de empezar la introducción con lo que se conoce, ¿no? Debemos de resumir brevemente el conocimiento actual relevante del tema y siempre debemos respaldar eso que estamos escribiendo con referencias. Después tenemos que pasar a lo que no se conoce o a un problema con eso que se conoce, que es el cual nosotros vamos a estar atacando. Entonces, después de resumir los hechos establecidos, debemos de abordar las áreas donde no hay o donde hay menos conocimiento o donde la evidencia es conflictiva. Finalmente, debemos de plantear nuestra pregunta de investigación. Cada artículo que nosotros tengamos la oportunidad de leer o de escribir debe de responder una pregunta específica, una pregunta de investigación específica. Y esta pregunta se debe de establecer de una manera explícita en la introducción. Esto que vemos aquí, espero que lo puedan ver bien, es un ejemplo. Esta es antes de la sección de materiales y métodos, está la introducción. O sea, aunque no vemos el título, todo esto corresponde a la introducción. Entonces dice que debemos de finalizar la introducción planteando la pregunta de investigación de manera explícita. Este es el último párrafo y si se dan cuenta dice: The next step is to investigate whether hyperthermal treatment planning can improve tumor temperatures without increasing pain from hot spots. Before starting a study with a large number of patients, the feasibility to improve tumor heating needs to be demonstrated. Entonces, esto es lo que yo necesito hacer, o lo que este artículo está proponiendo hacer. Necesita demostrar que se puede mejorar el calentamiento del tumor. Esa es mi pregunta de investigación y eso está escrito en este párrafo de la introducción, que generalmente es un párrafo nuevo y generalmente es el último párrafo de la introducción. Y esto nos ayuda a atraer la atención del lector. Es lo último que está leyendo y es la razón por la cual estoy haciendo mi investigación o lo que estoy haciendo en mi investigación. Entonces, aquí está remarcado una vez más, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Investigar. The feasibility to improve tumor heating needs to be demonstrated first. Eso es lo que yo voy a hacer. Debemos de usar palabras o frases de señalización para resaltar esta pregunta. Podemos utilizar sin embargo para responder a esta pregunta, para aclarar el papel de A en B, para determinar si, y es lo que vemos, ¿no? Aquí no hay ninguna de esas, pero esa frase de señalización podría ser before. Antes de empezar con un estudio largo en pacientes, yo necesito demostrar la factibilidad de mejorar el calentamiento del tumor. Debemos de utilizar verbos activos como aclarar, determinar, establecer, descubrir en el enunciado de la pregunta de investigación, ¿no? Y ese verbo aquí es el needs. Se necesita demostrar primero cierta cosa, ¿no? Entonces es la forma en la que podemos plantear nuestra pregunta de investigación al final de nuestra introducción. Debemos de plantear la pregunta de investigación en tiempo presente y lo que vamos a hacer o lo que se hizo para responderla en tiempo pasado. Por ejemplo, para determinar si X es efectivo en Y, realizamos un estudio de control doble ciego con placebo. Lo podemos ver en este mismo ejemplo, ¿no? Dice, the feasibility to improve tumor heating needs to be demonstrated. La pregunta está en presente. Ahora dice, this paper described 3 different clinical cases in which temperature-based treatment planning was used to improve the heating quality. Was used, lo que hicimos para resolver nuestra pregunta en pasado. Aquí está, ¿no? Was used. Debemos de separar claramente las preguntas menores de la pregunta de investigación. En este ejemplo que vimos solo hay una pregunta de investigación. Sin embargo, hay estudios que presentan una o más preguntas de investigación. Y
se deben de separar de manera, se deben de ordenar de manera separada. Por ejemplo, tendríamos un punto y seguido y tendríamos que poner, también investigamos los efectos de C en D para plantear esta segunda pregunta de investigación que es menor. Debemos de entender o de asegurarnos que los lectores entiendan toda la conexión de nuestra introducción, lo que hay de un párrafo a otro. Y para eso debemos de utilizar de nuevo frases o frases de señalización, como por lo tanto, parece que, sin embargo, recientemente los estudios han demostrado. Entonces, todo esto nos va a ayudar a hacer una redacción adecuada de nuestra introducción. No debemos de tener miedo a decir qué es lo nuevo e importante sobre nuestro estudio, ¿no? Recordemos que la introducción nuevamente nos va a ayudar a vender a los lectores nuestro trabajo, nuestro artículo. No tenemos que ser jactanciosos, ¿no? Solo tenemos que exponer los hechos. Como por ejemplo en este párrafo que vemos aquí, que dice, estudios pilotos demostraron controlados con placebo han demostrado que la glutamicina es clínicamente y microbiológicamente eficaz en la sinusitis aguda de adultos, pero hasta ahora no se han reportado comparaciones con otros agentes, ¿no? Es un hecho, en realidad no se ha hecho y es lo que yo voy a hacer, entonces no debemos de tener miedo a ponerlo. Después de plantear la pregunta de investigación, debemos de brindar detalles breves de cómo se propuso responder esa pregunta, ¿no? Debemos de justificar el estudio y establecer un escenario para los métodos. ¿Qué es lo que se hizo, ¿no? Debemos de mencionar brevemente el método experimental y la especie o el material o grupo de pacientes que se va a trabajar. Volvemos al mismo ejemplo, ¿no? Dice que hay que enfatizar el método experimental, la especie o el material, ¿no? En la respuesta. Y aquí está, ¿no? Son casos clínicos. ¿Para qué? Para mejorar, para evaluar si se mejora la planeación de los tratamientos en el calentamiento. Entonces se deben de dar todos esos detalles, ¿no? La pregunta que se hizo la pregunta y lo que se hizo para responderla pueden ir combinados, ¿no? Recuerden que todo esto va en el último párrafo. Puede pasar directamente de la pregunta al método experimental. Aquí lo observamos de nuevo, ¿no? La pregunta, the feasibility to improve tumor heating needs to be demonstrated first. ¿Qué hice para resolver eso? Bueno, this paper described 3 different clinical cases in which temperature-based treatment planning was used to improve the heat quality. Aquí está combinado la pregunta y directamente pasamos a cuál fue el método experimental que yo estoy planteando para obtener mis resultados. Por ejemplo, este otro que vemos aquí, este es otro ejemplo que dice, comparamos la eficacia de la escabicilina en la sinusitis, realizamos un ensayo aleatorio multicéntrico doble ciego en adultos. Mi pregunta y qué se hizo para responderla. Una vez que concluimos con nuestra introducción, podemos hacer uso de esta breve lista de verificación para ver si cumplimos con los aspectos o al menos más importantes, ¿no? Debemos ver si nuestra introducción identifica una brecha en el conocimiento científico. Podemos ver si esta introducción muestra por qué el estudio que estoy presentando fue necesario. Si planea una pregunta de investigación con claridad, si resume de manera breve el enfoque general de mi artículo, si muestra que hay algo nuevo o importante en el estudio, si vende y finalmente si vende el estudio, ¿no? Estos son los puntos más importantes que deberíamos de analizar una vez que ya está escrita nuestra introducción, que de hecho si vamos siguiendo como que los tips que les proporcioné, debería de cumplir con la mayoría de este checklist. Una vez que tenemos la introducción, pasamos a la sección de materiales y métodos, ¿no? Y en esta sección de materiales y métodos, lo que tenemos que ver es que, bueno, de nuevo empezamos con una frase, ¿no? La preparación de un artículo científico tiene menos que ver con el talento literario que con la organización. Ayer lo comentaba también el doctor César. Debemos de ser organizados siempre para tener un
un mayor éxito en la escritura de nuestro trabajo. Y eso es prácticamente, ¿no? No tenemos que ser unos eruditos en literatura para poder escribir bien. Tenemos que presentar nuestros resultados y todo nuestro trabajo de una manera organizada para tener mayor posibilidad de éxito en la publicación. De manera general, los materiales y métodos en esta sección, el lector debe de entender cómo se realizó el estudio que se está presentando. El lector también debe de ser capaz de repetirlo, ¿no? Con lo que esté reportado, uno debe de ser capaz de repetir cualquier experimento. Debe de comprender también cómo se alcanzaron los resultados que se están presentando en un trabajo. La sección de materiales y métodos en general se puede organizar en 5 áreas. La primera área sería el diseño, ¿no? Y en esta área se debe describir el diseño experimental. Si fue un experimento aleatorio, controlado, si es caso de controles, si es un estudio de casos y controles, si es un estudio clínico, si es un estudio prospectivo, y bueno, hay algunos más, ¿no? Se debe de poner también cuál es la población, sobre qué población se ha hecho el estudio que yo estoy presentando. Debemos de describir cómo se hizo la elección de esa población. Se debe de definir también el entorno. ¿En dónde se hizo el estudio? ¿En un hospital, en una clínica, en una escuela? Eso se debe de reportar. ¿Cuáles son las intervenciones? Aquí, en cuanto a intervenciones, nos referimos a las técnicas, los tratamientos, las mediciones, los aparatos y la tecnología que se utilizó para hacer la experimentación. Y finalmente está el área de los análisis estadísticos, ¿no? Son los métodos estadísticos utilizados y la presentación de cómo se analizaron los datos. Generalmente el análisis estadístico siempre va al final de la sección de materiales y métodos. En los ensayos clínicos el orden es muy similar, es un orden estándar y siempre se debe de definir cómo se reclutaron a los pacientes, cuáles son los criterios de inclusión y de exclusión, sobre todo si yo estoy trabajando con pacientes que tienen cáncer en hueso. Bueno, tal vez no me interesa, o tal vez si ese paciente tiene cáncer en hueso, pero también tiene cáncer en próstata, va a causar sesgo en mi estudio, en los resultados de mi estudio. Entonces, un criterio de exclusión sería todos aquellos pacientes que tienen otro tipo de cáncer aparte del cáncer de hueso. Y criterios de inclusión pueden ser todos aquellos pacientes que tienen cáncer osteocondroma, ¿no? Un tipo específico. Criterios de inclusión también pueden ser pacientes adultos de 35 a 60 años. Entonces, toda esa información debe de estar incluida también en mi desarrollo de métodos y materiales y métodos. Si hubo un método de aleatorización, hay que reportarlo, qué método fue. Si hay medidas de eficacia primaria, hay que reportarlas. Si hay medidas de eficacia secundaria, también se ponen. Como estamos trabajando en ensayos clínicos, muchas veces con pacientes, algunas con animales, hay que registrar también el monitoreo de eventos adversos y finalmente los métodos estadísticos, y finalmente está la declaración de cumplimiento de la normativa ética, ¿no? Siempre, si estamos trabajando con pacientes, debe de haber un formato o una hoja de consentimiento informado, y todo eso debe de estar bien documentado también. Generalmente, cuando un artículo se somete ya al arbitraje o se manda a una revista, un buen árbitro o editor va a leer esa sección de materiales y métodos de una manera muy detenida, ¿no? Y es aquí cuando empieza la verdadera evaluación de nuestro trabajo. Si el revisor o el editor tiene dudas sobre la posibilidad de repetir esos experimentos, si no queda claro cómo en realidad se hicieron, si yo creo que no voy a ser capaz de reproducirlos, entonces ese revisor o ese árbitro va a recomendar que ese manuscrito, ese artículo sea rechazado y todo el trabajo va para atrás. Por eso la sección de resultados y métodos es muy importante manejarla de una manera muy clara. Aquí vemos, ¿no? En el proceso de revisión, rechazado. En la sección de materiales y métodos se debe de incluir especificaciones técnicas y cantidades exactas, ¿no? ¿Cuál es la procedencia o el método de preparación de lo que se está presentando?
No debemos de utilizar nombres comerciales, ¿no? Se deben de utilizar nombres genéricos o formulaciones químicas, y esto sobre todo para evitar la publicidad, ¿no? No queremos darle publicidad a nadie. Por eso, si nosotros llegáramos a utilizar un nombre comercial, también se debe de incluir el nombre del fabricante. Para los nombres, bueno, los nombres comerciales comúnmente son marcas registradas, por lo tanto se deben de escribir con letra mayúscula, ¿no? Como lo vemos aquí, Teflón, y se utiliza más que nada para distinguirlos de los nombres genéricos. Y después de utilizar el nombre comercial, se debe de poner una descripción genérica, ¿no? Como el ejemplo que se ve aquí, Kleenex, pañuelos de papel o pañuelos desechables, ¿no? Para que quede bien claro de qué estamos hablando. En cuanto a los métodos, se deben de describir los métodos relacionados siempre juntos, y no necesariamente tienen que ser cronológicamente la presentación de los métodos, ¿no? Esto porque podríamos decir que hay veces que estamos en el laboratorio y no tenemos un reactivo determinado o una sustancia, entonces no podemos hacer un experimento en el orden que quisiéramos, hacemos otro experimento, cuando nos llega el reactivo regresamos a este experimento. Entonces no siempre se pueden reportar las maneras en un orden cronológico, sino más bien lo debemos de reportar en una secuencia lógica. La parte de materiales y métodos es la que nos presenta la ventaja de poder utilizar subtítulos, ¿no? Es la primera parte de todo el artículo en la cual podemos utilizar subtítulos. Los subtítulos son de manera libre, y debemos organizar estos subtítulos de tal manera que estos subtítulos en la sección de materiales y métodos casen con los subtítulos que vamos a registrar en la sección de los resultados. Entonces, cuando estemos redactando la sección de materiales y métodos, ya debemos de ir pensando cuáles son los resultados que están relacionados con ese método que estamos reportando. Y nos va a ayudar a hacer una secuencia muy lógica y muy entendible de lo que estamos presentando. Y no solo nos ayuda a nosotros como autores del trabajo, también a los lectores, ¿no? Es más fácil que lo vayan leyendo, que con el título se den una idea o vayan pensando también en qué tipo de resultados nos vamos a encontrar más adelante. En cuanto a mediciones y análisis, debemos de ser exactos. La sección de materiales y métodos no la debemos describir como una receta de cocina, pero es como una receta de cocina, ¿no? Yo, si la sigo, debo de ser capaz de reproducir esos experimentos. Entonces, si se calentó una mezcla, debo de indicar a qué temperatura y cuánto tiempo, ¿no? Debemos de ser muy específicos para que en realidad otro colega pueda o sea capaz de reproducir lo que yo estoy presentando. La pregunta aquí sobre cómo y cuándo se deben de responder por el autor, ¿no? O sea, debe de tener una respuesta en el texto. No debemos de dejar ni que el revisor ni que los lectores estén adivinando o ciertas cantidades o ciertas temperaturas o cómo se hizo algo. Eso no debe de ser. Debemos de ser muy claros en todos los pasos que se hicieron para obtener nuestros resultados. En cuanto a la presentación de los análisis estadísticos, se presentan muy comúnmente, ¿no? Pero debemos de tener muy claro que lo que vamos a presentar son los datos y la representación de esos datos, no las estadísticas. Aquí es muy común que cuando uno es novato en esta sección, va y empieza a investigar sobre un análisis estadístico, ¿no? El que sea, uno va a la literatura, empieza a leer, empieza a comprender el método, y cuando llega a su sección de materiales y métodos para detallar el análisis estadístico que se hizo, empieza a describir todo lo que acaba de aprender. Y en realidad eso no es lo que nos interesa, ¿no? A mí me interesa la representación de mis datos en esas estadísticas. Entonces no debemos de caer en la falsa idea de que mientras yo más reporte de todas las estadísticas o de las bases estadísticas es mejor, porque generalmente los revisores se dan cuenta y llegan a la conclusión de que la persona que escribió esa sección se acaba de enterar de todo eso. Entonces tiene la idea de que va a iluminar a otros autores con toda esa información que él acaba de aprender. Sin embargo, no es necesario, ¿no? Solo debemos de describir lo importante del método. Por ejemplo, los métodos estadísticos ordinarios
deben de utilizarse sin ningún comentario, ¿no? Incluso sin una referencia. Si es un estudio ANOVA muy comúnmente utilizado, solo se hizo un estudio ANOVA con tal software y se acabó. No necesitan siquiera una referencia. Sin embargo, si son métodos estadísticos ya más avanzados, que son poco usados, entonces si no, tal vez una breve descripción del método y una referencia bibliográfica para saber a dónde ir para entender ese método. Necesitamos siempre referencias en esta sección también. Si el método es nuevo, debemos de proporcionar todo lo referente a este para poder entenderlo. Si el método ya se publicó antes en algún otro artículo, únicamente podemos poner el título del método y la referencia bibliográfica para que el lector vaya y lea y entienda en qué consiste ese método. Tenemos la ventaja de que aquí podemos presentar tablas de datos, ¿no? La verdad es que es una forma muy fácil de presentar todos los datos que necesitamos. Por ejemplo, podemos presentar las propiedades de compuestos químicos o de tejidos, ¿no? Este ejemplo que vemos aquí es una tabla bastante grande. Si se dan cuenta, tiene propiedades eléctricas y térmicas de muchos tejidos, ¿no? Si nosotros tratáramos de poner esto en texto, va a ser tedioso, va a ser largo y nadie lo va a querer leer, ¿no? Sin embargo, en una tabla es muy fácil de entenderlo, muy fácil comprender qué me está diciendo y no olvidemos que toda la información debe de ir referenciada, ¿no? ¿De dónde saqué yo estos datos? Yo los voy a utilizar, pero salieron de algún otro lado. Entonces aquí vemos cómo todo está referenciado también. Y el uso de tablas es muy amigable en esta parte de la sección de materiales y métodos. La forma correcta y la gramática. Solo hay una regla para la sección de materiales y métodos que es bien conocida y esta es que debe de dar suficiente información para que los experimentos puedan ser reproducidos por un colega competente. Por lo tanto, debemos de tratar con elementos exactos, específicos y utilizar un lenguaje de precisión para poder plantear nuestra sección de materiales y métodos. En este caso, hasta una coma puede producir estragos considerables en el entendimiento de lo que estamos planteando, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos que empleando una asa de platino recta, sangre de conejo carnero humana se sembraron en placas de agar. O sea, una asa de platino recta sangre, ¿no? Aquí nos falta una coma. Y en realidad es muy común encontrar este tipo de errores en la gramática, ¿no? Siempre debemos estar muy al pendientes de nuestra escritura en este tipo de, o a la hora que estamos redactando todo nuestro artículo, ¿no? No una sección en específico, sino todo nuestro artículo. Solemos también presentar fragmentos de información breves y discontinuos. El error más común es indicar una acción sin señalar un sujeto, como por ejemplo aquí, ¿no? Para determinar su cociente respiratorio, el microorganismo fue. El único sujeto indicado aquí es el microorganismo. Y no queda claro quién hizo esa acción, el microorganismo. Entonces, tal vez una mejor redacción podría ser para determinar el coeficiente respiratorio del microorganismo, se realizó tal acción, ¿no? Entonces, este tipo de errores son muy comunes. Aquí presentamos otro, ¿no? Dice, se tomaron muestras de sangre de 48 pacientes que otorgaron su consentimiento con conocimiento de causa. La edad de los sujetos oscilaba entre 6 meses y 22 años. Aquí no hay errores de comas, ni puntos, ni nada. Sin embargo, me dicen que un sujeto de 6 meses, o un bebé de 6 meses, firmó un consentimiento informado. Y eso no es posible, ¿no? Entonces, este tipo de errores suelen ser muy comunes. Entonces, siempre debemos de estar al pendiente de los errores ortográficos en nuestro trabajo. Es una de las principales causas también que hacen ver mal a nuestro trabajo, ¿no? Tiene frases incompletas, no hay sujetos, frases muy largas, entonces siempre debemos de estar al pendiente de todos estos detalles. En la sección de materiales y métodos es la primera sección que debemos de escribir, ¿no? ¿Por qué? En realidad es la más fácil de escribir. ¿Y por qué es la más fácil de escribir? Es la más fácil de escribir porque generalmente cuando nosotros estamos planeando nuestros experimentos o toda nuestra investigación,
hacemos un protocolo. Entonces, todo lo que vamos a hacer en la experimentación ya está planteada en ese protocolo. Prácticamente nuestra sección de materiales y métodos debe de estar ya en ese protocolo. Y si no está en ese protocolo, la sección de materiales y métodos es en la que más tiempo invertimos tal vez, y es en la que más tiempo estuvimos involucrados. Entonces, tenemos mucho conocimiento acerca de esta sección. Por lo tanto, es más fácil de escribirla. Entonces, la estrategia aquí es escribir primero la sección de materiales y métodos. Cuando estemos escribiendo esta sección, debemos de ir pensando ya cuáles son los resultados vinculados a cada uno de los métodos, ¿no? Y eso nos va a dar mucha claridad a decir, ok, terminé mi sección de materiales y métodos, puedo pasar inmediatamente a la sección de resultados. Y va a ser muchísimo más fluido el trabajo que estamos haciendo. Nos dará mucha confianza porque en realidad, como ya tenemos grandes avances en el protocolo, vamos a terminar muy rápido la sección de materiales y métodos, ¿no? Y nos va a dar confianza a seguir trabajando en el artículo que estamos pensando. La sección de materiales y métodos no tiene una restricción, ¿no? Ya vimos que las otras tienen algunas restricciones en cuanto a longitud. Materiales y métodos puede ser tan largos como nosotros consideremos. Suele ser muy larga, no es problema. En realidad es común que tomen un tercio o más del artículo. Sin embargo, si al finalizar nuestro artículo nosotros nos damos cuenta que esta sección de materiales y métodos es más larga de la mitad del artículo, entonces tenemos que regresar y verificar si no estamos dando muchos detalles, ¿no? Entonces, así podemos mantenerla también corta y no aburrir al lector y después el lector diga, está muy largo esto, ¿no? Pasemos a otra cosa. En cuanto a los métodos, si se han descrito igual en algún otro artículo, solo presentamos un resumen breve y una referencia. No es necesario ponerlos completos. Solo debemos describir aquellos métodos para los cuales vamos a dar un resultado. Si no vamos a dar resultado, no tiene caso que los presentemos, ¿no? Solo vamos a conseguir confundir al lector o al revisor. Debemos, ya lo había comentado hace rato, ¿no? Debemos escribir esta sección de métodos en un orden lógico más que en un cronológico. ¿Cuáles son los materiales, el diseño del estudio, métodos experimentales, métodos estadísticos para evaluar la importancia de mis resultados? Y lo del orden lógico más que el cronológico es por lo que les comentaba, ¿no? A veces no tenemos un reactivo, no tenemos un instrumento, entonces tenemos que dejar ese experimento para después, pero los resultados son importantes en cierto momento, ¿no? Entonces, más que nada es por eso presentarlo en un orden lógico más que en un cronológico. Debemos de responder aquí en materiales y métodos las preguntas que los lectores y los revisores se pueden hacer, ¿no? Como cuántos, cuánto y cuánto tiempo. Todo esto relacionado con el objetivo. Y debemos de proporcionar respuestas muy precisas. De manera general, la sección de materiales y métodos se escribe en tiempo pasado. Y es correcto escribir toda esta sección en tiempo pasado. Nuevo, ¿no? Si hay técnicas que utilizamos, estas técnicas, si ya están bien establecidas, no hay que ponerlas a detalle, ¿no? Un breve resumen y una referencia. Si son técnicas nuevas o variantes de técnicas antiguas, entonces sí se describen a detalle cada una de ellas. Si tenemos medidas secundarias, se deben de reportar también. Y se deben de reportar después de la medida primaria. Si hay estudios en humanos, debemos de asegurar que se están siguiendo las regulaciones éticas y que las estamos cumpliendo, ¿no? Y generalmente para esto se debe de incluir al final de la sección de materiales y métodos un enunciado como el que vemos aquí, que dice que el protocolo se aprobó o fue aprobado por el Comité Ético del Hospital Universitario y el ensayo se realizó de acuerdo con la enmienda de Tokio a la Declaración de Helsinki. Todos los pacientes dieron su consentimiento.
Entonces, este tipo de oraciones son realmente frecuentes si estamos trabajando con pacientes, ¿no? Debe de quedar bien claro que todo se hizo bajo las regulaciones de comités de ética y consentimiento informado de los participantes en los estudios. Se debe incluir únicamente la información estadística relevante, las pruebas estadísticas, cuáles fueron los métodos de aleatorización, si los pacientes fueron asignados a grupos de tratamiento y a grupo placebo, usando una lista de aleatorización ciega, se debe de incluir esa información. ¿Qué cálculos se utilizaron o se realizaron para determinar el tamaño de la muestra? Generalmente en estudios clínicos uno de los principales problemas por los cuales se rechazan los trabajos es que el tamaño de la muestra es muy pequeña, ¿no? Y las estadísticas pues no son conclusivas. Entonces, para evitar ese problema debemos demostrar cómo calculamos la muestra, ¿no? Para validar por qué mi muestra es de ese tamaño. Debemos de demostrar datos para el valor de la P o de la estadística significativa, lo debemos demostrar completo, ¿no? Algunas veces vemos solo P tomado para indicar la significancia estadística sin el número que se utilizó para esa significancia estadística, ¿no? Normalmente es P igual a 0.05. Debemos demostrar completo. Debemos de utilizar los términos como medido, calculado y estimado con mucha precisión, ¿no? Debemos de ser precisos de lo que realmente se hizo para obtener los resultados que estamos presentando. En este caso, por ejemplo, la palabra determinado es una combinación del proceso de medición y cálculo. Pero si utilizamos el término evaluado, evaluado suele ser un término vago que no dice en realidad qué hiciste. Debemos de aclarar o ser muy específicos qué trabajo se hizo con cada una de las muestras que estamos presentando, ¿no? Por ejemplo, si se trabajó este enunciado, ¿no? Que nos dice que la exploración PET se realizó en 4 de los 11 sujetos en el grupo de tratamiento con fármacos y 5 de los 13 sujetos en el grupo placebo. Debemos de dar muchos detalles muy precisos sobre lo que se hizo. Finalmente, podemos tener una lista de verificación también para esta sección de materiales y métodos, una vez que ya la concluimos, y tenemos que ver si esta sección describe claramente cómo se abordó la pregunta de investigación. Si se dan detalles necesarios sobre cualquier animal utilizado, ya sea especie, la edad, el sexo, peso también puede ser, ¿no? Debemos de verificar que se establezca un método de aleatorización, ¿no? También que nos diga cómo se establecieron los tamaños de cada uno de los grupos en el estudio, si se establecen los criterios de inclusión y exclusión para los pacientes, para los sujetos, y si se establecen detalles necesarios de los materiales que se utilizaron. También tenemos que ver si se establecen los regímenes precisos de dosis de drogas en el caso de que estén involucradas en nuestro estudio, si se utilizan técnicas actualizadas y apropiadas, si usa un medio apropiado de análisis estadístico. Esto es muy importante, ¿no? Porque si el editor o los revisores se dan cuenta que la estadística que estamos aplicando no es la adecuada para nuestro estudio, entonces todos los resultados que estemos presentando son erróneos y de nuevo va para atrás completamente todo nuestro trabajo. Entonces esto es muy bueno tenerlo en cuenta, ¿no? Si es el análisis estadístico apropiado el que estamos presentando. Si se proporciona cómo se hizo la estimación de la muestra en el estudio, si se deja claro cuál pregunta se aborda con cada uno de los métodos, si proporciona información suficiente para permitir a otros científicos repetir toda la experimentación que se está presentando. Y bueno, básicamente son los puntos que deberíamos de checar a la hora de estar haciendo nuestra parte de materiales y métodos. Como parte o con lo que podemos concluir el día de hoy es que tenemos nuestro artículo científico, empezamos con el título que debe ser claro y breve, ya vimos 2 líneas, si no son 2 líneas, máximo 12 palabras. En cuanto a los autores, tenemos que estar bien definidos los autores en función a qué aportación hizo en realidad cada uno de los autores.
El resumen debe de ser breve, claro e informativo. Ya vimos que debe de ser entre 200 y 250 palabras máximo. Debe de incluir también las palabras clave que van a ayudar a que nuestro artículo salga por ahí en las búsquedas cuando se estén haciendo. La introducción, que nos debe de responder a cuál es el problema que vamos a solucionar y incluir el objetivo de nuestra investigación. Y materiales y métodos, que nos debe de responder a la pregunta de cómo se estudió el problema, ¿no? Y explicar todo el diseño del estudio desarrollado. Esta es la forma de resumir todo lo que vimos el día de hoy. Y finalmente les puedo decir que todos podemos convertirnos en un escritor aceptable, incluso bueno, pero lo que tenemos que hacer es escribir, ¿no? Y estas son algunas de las referencias que utilicé para generar la presentación que vimos el día de hoy. Y de mi parte es todo. Pasamos a la sección de preguntas, respuestas, comentarios, dudas. Gracias. Gracias, doctora Citlali. Si hay algunas preguntas en el chat. La primera dice, ¿cuántos autores es recomendable citar? ¿Es mejor citar menos o más? No hay un número establecido que sea bueno o malo, ¿no? Lo que sí debemos de ser muy conscientes es que no podemos citar a todo el mundo, debemos de citar únicamente a las personas que en verdad contribuyeron. Entonces, lo que les enseñé al principio era que algunas de las revistas ahora ya tienen al final una lista de contribución de cada uno de los autores. Entonces, ahí se justifica muy bien la participación de cada uno de los autores que esté presente en los trabajos. Entonces, si la investigación es interesante y vale la pena, en realidad se pueden citar a los autores que estuvieron involucrados, ¿no? Pero podemos por ahí en la literatura de pronto se encuentran trabajos muy cortitos y en realidad vemos, o tanto el lector como el revisor piensa, o sea, en realidad se justifican 20, 30 autores para un trabajo de 2 páginas. ¿Qué hizo cada uno de ellos? Entonces debemos de tener claro que vale la pena poner el número de autores que sea necesario, pero que esté bien justificado qué hizo cada uno de ellos, ¿no? Entonces no hay una regla para decir 5 autores está bien, 6 autores está bien. Son los autores que deben de ir, pero que en realidad hayan hecho algo. Esa es la forma más sencilla de decir cuántos autores son necesarios en un artículo científico. Muy bien, la siguiente pregunta dice, ¿qué tan difícil es para un autor novato que su trabajo sea aceptado y publicado en una revista o journal, sin un autor con renombre que avale el paper? Sin un autor con renombre. Puede ser un poco complicado, pero si eres estudiante, seguramente atrás de ti hay todo un equipo, ¿no? Debes de tener un asesor, debes de tener a alguien que te guíe. Entonces va a ser un poco complicado para ti como escritor novato poner en un papel todos los pasos que seguiste para hacer tu artículo, ¿no? O para hacer tu investigación. Entonces va a ser un poco complicado para ti hacer tu primer borrador y todo, pero atrás de ti hay un equipo, ¿no? Está tu asesor, hay algunos otros colegas, entonces tú puedes ir mejorando tu artículo y muchas veces, claro, tal vez tener un nombre o un autor de renombre en tu artículo te puede facilitar el camino, pero si no hay un autor de renombre y tu artículo está bien hecho, tu artículo tiene una novedad, tu artículo va a ser aceptado, ¿no? Entonces tal vez no sea un proceso muy sencillo, pero de que se puede, se puede. Hay otra pregunta más o menos relacionada. Dice, ¿el proceso de publicación y revisión de una tesis en una revista es el mismo que el de un artículo científico? ¿Es complicado publicar una tesis de licenciatura en una revista? En realidad desconozco un poco el proceso de la publicación de una tesis en una revista, pero debe de ser algo parecido, ¿no? Por ejemplo, mi tesis de doctorado fue, en algún momento alguna editorial nos contactó para ver si se podía publicar y el proceso era muy parecido, ¿no? Tenía que estar revisada y todo, pero tal vez sea un poco diferente, ¿no? Porque en la tesis es toda la investigación y en el artículo debe ser, es investigación muy nueva, muy específica.
¿no? Entonces, en realidad desconozco a detalle cuál sería el proceso para publicación de una revista, de una tesis en una revista, ¿no? Desconozco en realidad si se puede. Hay editoriales que se dedican a publicar tesis completas, pero no sé si el proceso para publicar una tesis en una revista cumpla con los mismos objetivos, ¿no? Aunque de todas maneras debería de pasar por un proceso de evaluación y debe de estar igual, ¿no? Correcciones de gramática, estilo, debe de contar con los mismos encabezados, la misma estructura y pues al final la escritura podría ser la misma, ¿no? Hay otra pregunta, dice, si tenemos de resultados de una investigación hecha años antes, ¿qué tan pertinente es publicarlo? Híjole, años antes, pues todo depende, ¿no? La investigación debe de ser o va en continuo avance. Entonces, si tus resultados, si tu investigación la hiciste años antes, pero tus resultados siguen siendo novedosos, lo puedes presentar. No hay ningún problema. Si la investigación la hiciste años antes, pero no la publicaste y ahora ya hay otras cosas que sustentan lo que tú tienes, bueno, ya no es un artículo original, ¿no? Ya no me estás presentando algo nuevo. Entonces, eso es lo complicado de no publicar la investigación en su momento. No te oigo. Perdón. Dice, Sí. ¿qué diferencia existe? ¿Qué diferencia estructural existe en un artículo científico y una tesis doctoral? La diferencia. Bueno, la ventaja de la tesis doctoral es que tenemos más espacio para presentar todo lo que hicimos, nuestros resultados, toda la metodología. Tenemos la ventaja de poder, o sea, en realidad en la tesis doctoral vamos a presentar nuestro trabajo de 4 años, ¿no? Entonces es más sencillo porque no tenemos que resumir tanto. Tenemos más espacio para reportar todo lo que hicimos en 4 años. En un artículo tenemos, ya vimos, ¿no? Tenemos limitación en longitud para el título, para el resumen, para la introducción también. Los materiales y métodos no deben de ser más allá de la mitad de todo el artículo, entonces debemos de ser muy concisos y posiblemente nos enfoquemos únicamente a una pequeña parte de todo lo que encontramos en nuestra investigación doctoral, ¿no? Entonces, bueno, la ventaja de la tesis doctoral es que podemos presentar a mayor detalle todo lo que se hizo y todos los resultados. Y en un resumen, en un artículo debemos de resumir todo, de presentar lo que en realidad es esencial en nuestra investigación, ¿no? Entonces, esa es la complicación, ser breves y concisos en un artículo para poder reportar nuestros hallazgos, ¿no? ¿Cuál es la originalidad de nuestro trabajo? Okay. Si hay investigaciones similares a la nuestra, ¿cómo podemos saber que nuestra publicación es verdaderamente significativa? Pues siempre es necesaria hacer la búsqueda bibliográfica, ¿no? O sea, al principio y en todo momento tenemos que ir y hacer búsqueda bibliográfica para estar bien actualizados, para saber qué es lo que hay, para saber qué es lo que otros grupos de investigación están haciendo y para poder enfocar la escritura de nuestro artículo en esas pequeñas secciones que no están bien tratadas, ¿no? Para poder presentar algo que en realidad sea nuevo o algo que no estén haciendo los demás, porque sí es un poco complicado si queremos publicar algo que alguien más ya hizo, ¿no? O sea, debemos de ser, recuerden que es un título de investigación, un artículo de investigación original, o sea, estamos presentando conocimiento nuevo. Entonces siempre hay que ir a la literatura, buscar casi siempre en el tema que uno está trabajando en alguna otra parte, en algún otro país, hay un grupo de trabajo que está enfocado a ese mismo tema. Entonces podemos hacer eso, ¿no? Ir a la página de la universidad en la que estén trabajando o el centro de investigación, ver qué están haciendo y comparar qué es lo que yo estoy haciendo, ¿no? Y seguro que hay algún tema en el que uno está innovando, ¿no? En el que uno está generando en realidad conocimiento nuevo. Entonces solo nos queda hacer búsqueda bibliográfica.
Muy bien. Hay otra pregunta que dice, ¿qué consideraciones debe tener el autor respecto al target de los lectores y a la profundidad en la introducción? Es decir, ¿cuándo se debe considerar que el paradigma se entiende por el lector y cuándo se debe procurar ser más extenso en la introducción? Yo creo que de manera general, o en mi experiencia, hay revistas que son especializadas en ciertos temas, ¿no? Entonces es de esperarse que sus lectores sepan del tema en general. Entonces no es necesario meterse a una explicación tan profunda, ¿no? Tal vez sea un conocimiento muy nuevo o muy complejo y en ese momento puede ser necesario entrar con más detalle a analizar la introducción, ¿no? Pero solo sería en ese caso, ¿no? En realidad, los lectores de un artículo siempre están o lo buscan porque conocen del tema, ¿no? Y tienen cierto grado de conocimiento, entonces no es necesario entrar en detalle excesivo en las introducciones. Les comentaba, ¿no? Si hay alguien que no conozca tanto del tema, puede ir a la introducción y buscar las referencias bibliográficas que uno cita en la introducción. Se pueden citar las revisiones, ¿no? Los artículos de revisión. Y en los artículos de revisión, entonces sí, el lector va a poder ver todo el tema explicado a detalle y es fácil si lo quiere comprender, ¿no? Pero eso es más viable hacer ese tipo de trabajo, ¿no? Referenciar a artículos de revisión para que el lector tenga la oportunidad de buscar para afuera, porque serán pocos los que en realidad no estén tan familiarizados con el tema. Y para las personas que están familiarizados con el tema y los que van a citar nuestro trabajo y demás, puede ser un poco tedioso ver detalles básicos en la introducción. Entonces, es preferible citar siempre algunos otros trabajos y si el lector está interesado, entonces va, los busca y trabaja sobre ellos. Muy bien. Y finalmente hay otra pregunta que dice, usted expuso sobre la buena práctica en cuanto a las personas que deben incluir como autores en un artículo y a quién solo incluirlo en agradecimientos. En su experiencia, ¿qué tan común es la mala práctica de incluir a personas que no hicieron nada, pero algún autor les debe el favor? O al contrario, excluir de la lista de autores a los alumnos que hicieron casi toda la experimental. Siempre pasa, ¿no? Por eso, si recuerdan, en el título decía, cuando hay coautores, había una frase que decía, cuando hay coautores la cosa puede ir de lo trivial a lo catastrófico. Siempre pasa, ¿no? No es algo, bueno, tal vez no siempre pase, pero es algo común. Es algo que en mi experiencia suele pasar, sobre todo en los laboratorios, sobre todo cuando uno es estudiante. Si uno es estudiante, tal vez lo puedan excluir, tal vez lo puedan hacer a un lado. Afortunadamente las cosas van cambiando un poco, pero yo creo que es parte del hecho de ser investigador, ¿no? Y de la ética de cada persona. Uno debe de ser muy consciente de lo que hizo en realidad una persona, de si en realidad merece estar en ese trabajo. Y pues bueno, es un poco complicado todo esto, ¿no? Porque como mencionan en la pregunta, si se deben favores y demás, digo, yo lo comentaba, ¿no? Es recomendable no caer en este tipo de prácticas. En realidad es quien merece estar ahí, es quien trabajó y no hay vuelta atrás, ¿no? Favoritismos, amiguismos y todo ese tipo de cosas, es mejor dejarlas de lado y ser honestos y tener ética para decir quién en realidad merece estar en ese trabajo. Desafortunadamente es algo que pasa, pero bueno, hay que ir trabajando en ello, ¿no? ¿Y quién lo tiene que ir trabajando? Pues los investigadores. Cuando uno es estudiante tal vez sea un poco difícil decir, ¿sabe qué? No me parece esto. ¿Por qué? Pues sobre todo porque uno es estudiante, ¿no? Y puede ocasionarse problemas. Pero siempre es bueno decir, ¿no? Creo yo, al menos en mi experiencia, creo que siempre es bueno decir, no estoy de acuerdo con esto. Ya la otra persona sabrá si lo hace o no, pero siempre es bueno dar su punto de vista. Desafortunadamente es algo que pasa y esperemos que pronto deje de pasar, ¿no? Y espero que no les pase a ustedes, ¿no? Que no tengan esa mala experiencia.
Bien, ya finalizaron las preguntas del chat. No sé si alguien más quiera agregar algo. Pueden activar su micrófono si tienen alguna otra duda ya para finalizar la clase. Dejamos esta sección abierta si quieren activar el micrófono. Parece que no se animan. No. Bien. Si no hay nada más que agregar, pues cerramos la clase del día de hoy. Muchas gracias, doctora Citlali. A ustedes, chicos. Gracias por todo. Nos vemos mañana, igual a la misma hora, con el tema de estructura y contenido de un artículo científico. Va a ser la segunda parte con el doctor Aldo. No sé si tenga algo que agregar, doctora. Nada, solo agradecerles por estar el día de hoy con nosotros en el curso. Espero que se les haya quedado algo, que hayan hecho anotaciones, todos van a tener acceso al video de la clase. Y pues nada, ¿no? Traté de darles una embarrada de las cosas más importantes, pero creo que este tipo de información ayuda mucho, sobre todo en el proceso de escritura, que siempre es un poco complicado cuando uno va empezando a plasmar sus resultados o la introducción, ¿no? Entonces espero que les sirva lo que presentamos el día de hoy, sobre todo para agilizar un poco su proceso de escritura. Y de nada, gracias a todos por haber estado el día de hoy en la clase. Gracias. El video de la clase estará disponible igual en la liga que ya se les proporcionó, solo que en unas horas tardará para que se suba, pero lo van a poder encontrar en la misma liga. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bye.